Muy buenos días, hermanos. Muy linda, por cierto, todo lo que estamos pasando. Muchas gracias. Cuando escuchaba la canción, ya mi mente iba por todas partes de las Escrituras y recordar que antes se cantaba, se hacía algunas cantatas acá y recordar un poco también todo ello. Bueno, primeramente quiero entregar los saludos de mi esposa, Karina. No me acompañó en esta oportunidad, ya que justo hoy le tocaba hacer el desayuno para los chicos. Allí están teniendo también la escuelita dominical, así que justo este domingo le tocaba a ella con otra hermana más, entonces tuvo que quedarse sí o sí. Y me permiten dar un pequeño chivo, ¿sí? Gratis. Bueno, el 18, agendalo esto en tu agenda, el 18 y el 19 de abril están todos invitados. Tenemos nuestra conferencia aniversario allí en la iglesia de Derqui. Y el domingo, la segunda reunión a las 19 horas es la que vamos a festejar el aniversario. Así que están invitados el 18, sábado, a las 5 de la tarde la primera reunión y a las 7 de la tarde la segunda reunión. El domingo continuamos con la misma modalidad a las 17 horas la primera reunión y la segunda a las 19 horas. Ahí va a estar toda la torta y todo el festejo del aniversario. Y bueno, en esta oportunidad nos va a estar trayendo la palabra de Dios el hermano Marcelo Heikel, ¿se dice? Bueno, el hermano Marcelo, que seguramente lo conocen, él nos va a estar trayendo la palabra de Dios, hablando de la perseverancia en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en la comunión los unos y los otros, basados allí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Así que están invitados, seguramente durante estos días le vamos a llegar una plaquita y después lo compartirán en el grupo, pero ya están invitados. Entonces les esperamos, hermanos, allí el 18 y el 19 de abril. Bien, ahora sí, recuerdo que la última vez vine, busqué el reloj, el de siempre allá, no había encontrado, y bueno, acá también hay, pero ahí se ve. Vamos a ir a la palabra de Dios y compartir en esta mañana allí a Lucas capítulo 22. Vamos a leer un solo versículo, luego vamos a ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7, dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Volvemos a leer, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Justamente estos días es lo que el mundo llamado cristiano está celebrando, ¿no? Las Pascuas. Hoy venía en un auto y con el chofer veníamos conversando y me decía: ¿vos sabés qué? Hoy estoy notando, hablando de hoy exclusivamente de este día, que mucha gente se está dirigiendo a las iglesias, a las misas. Y bueno, ahí aproveché de hablar un poquito de Jesús, pero bueno, el llamado países cristianos en estas ocasiones o fin de año, para Navidad, se pone un poquito más sensible, entonces como que intenta buscar a Dios, imagino. Entonces bueno, veníamos conversando de ello. Pero acá dice la palabra de Dios de que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y para entender un poquito de esto, tenemos que ir en la palabra de Dios al Antiguo Testamento, ¿no? También se mencionó en estos previos, allí a Éxodo capítulo 12, ver un poquito lo que es la historia de la Pascua. ¿Sí? La historia de la Pascua, vamos a ver su origen, su ordenanza, su observancia, su obligatoriedad. Después vamos a tocar un poquito también allí Lucas capítulo 22 y Lucas capítulo 23, la segunda casa, la casa de Emaús, pero muy poquito. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Ahí es donde empieza la historia de la Pascua.
¿no? La Pascua era una ceremonia religiosa judía que se celebraba todos los años con motivos de conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto. Creo que eso todos lo sabemos, por lo menos la mayoría lo tenemos bien claro, ¿no? Como les dije, vamos a ver un poquito el origen de la Pascua. Capítulo 12, no vamos a leer porque nos llevaría mucho tiempo, quizás vamos a mencionar bien específico algunas frases allí o algunos versículos. Allí vemos el origen de la Pascua, donde, casi digo Jesús, donde Dios estableció. El origen está Dios. Algunos inclusive van unos 500 años atrás y ven allí en Génesis capítulo 15, cuando Dios habla con Abraham y le dice que su descendencia iba a llegar a poblar un país extranjero en la cual iban a estar esclavizados, resumiendo así. Pero Dios le dice allí a Abraham que Dios les iba a visitar y los iba a sacar. Entonces algunos ven allí ya como una forma profética que vislumbra una futura Pascua, ¿no? Unos 500 años antes de Éxodo 12. Pero allí vemos nosotros en Éxodo que Dios establece la Pascua. Y dice allí en el versículo 11, muy claramente, dice, Pascua de Jehová. Versículo 14 dice, para Jehová. No es algún ser humano, el Moisés o el pueblo se les ideó a ellos originaron a esta fiesta, sino Dios. Como les decía, que algunos ven allí en Génesis capítulo 15, en forma profética, algunos destellos de un futuro Pascua. Eso sería el origen. El origen es Dios, para Jehová, Pascua de Jehová. Y también vemos su ordenanza. ¿Quién lo ordena? Dios establece este acto que se debe realizar todos los años, no cuando quería. No, Dios le dice claramente, todos los años en estatuto perpetuo. Miren, versículo 14 lo leemos, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Un autor dice lo siguiente, ninguna de las ordenanzas dadas a la nación de Israel era tan importante como la Pascua, ni las hay otra que sea mencionada como ellas en el Nuevo Testamento. Hay otras fiestas, sí, pero la fiesta de la Pascua es la que se menciona más en el Nuevo Testamento. Y eso da la idea de la importancia que tenía esta fiesta. Miren, Dios, como para que no se olviden, les dijo en 3 oportunidades durante su peregrinar del pueblo de Israel. Primero lo vemos allí, Éxodo capítulo 12. Y luego, allí a los pies del monte Sinaí, en Levítico capítulo 23, Números capítulo 9, Dios los vuelve a repetir, ¿no? Los vuelve a repetir. Y luego, más tarde, cuando ya esa generación que había salido de Egipto sucumbió, está bien dicho, en el desierto por su incredulidad, y la nueva generación que había nacido en el desierto, que se prestaba para entrar a la tierra prometida, allí en Deuteronomio capítulo 16, Moisés ya en su despedida prácticamente, les repite, ¿no?, que deberían celebrar esta fiesta de la Pascua en las llanuras de Moab, ya antes de ingresar a la tierra prometida. Obviamente ellos ingresaron con Josué. Entonces ahí vemos la ordenanza de Dios, cómo deberían hacerlo. Todos los años. Y acá vemos su observancia, cómo y dónde.
Deuteronomio capítulo 9, versículos 2 y 3 dice, de acuerdo a lo establecido por Dios, a su tiempo. Por eso les decía, no cualquier época, no como a ellos más o menos les plazca, sino dice de acuerdo a lo establecido por Dios a su tiempo. Ya allí en Éxodo capítulo 12, no hemos leído, pero allí lo encontramos, Dios les dice, el primer mes del año, no cualquier mes, a los 14 días del mes, inclusive les dice la hora, entre las 2 tardes. Dios les dice año, mes, día y hora, ¿no? Entonces, inclusive Dios le dice dónde deberían realizar, dónde lo puedo hacer. En el lugar elegido por Dios, Deuteronomio 16, en el lugar elegido por Dios. O sea, Dios lo va marcando bien específicamente, entonces el pueblo tenía que observar de acuerdo a lo establecido por Dios. Dice Dios, esto se hacía año tras año, aunque fue interrumpida por algunos motivos, ¿no? O sea, por el mismo viaje en el desierto y después por los malos gobiernos que tuvo el pueblo de Israel, por los malos reyes. Hay reyes que inclusive cerraron las puertas del templo. Entonces no se pudo realizar esta fiesta de la Pascua. O por el mismo cautiverio a Babilonia. Pero muy interesante allí en 2 Crónicas capítulo 30, Dios también les da una segunda opción. El rey Ezequías llega al gobierno, llega a ser rey, pero su padre había sido un rey muy malo, que se había encargado inclusive de cerrar las puertas del templo. Por lo tanto, no podían festejar, no podían celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces Dios en el capítulo 9 de Números les dice, pueden celebrar en el segundo mes, pero no dejen de celebrar. Les da otra opción, segundo mes. Entonces ahí claramente vemos allí en Crónicas capítulo 30 que el pueblo no estaba preparado, los sacerdotes no estaban santificados, el templo estaba cerrado. Entonces Ezequiel tuvo que hacer todo de nuevo. Entonces Dios les había autorizado, porque ellos fueron a las Escrituras. Si ustedes leen 2 Crónicas 30, dice, ellos acuden a las Escrituras y ahí encuentran que Dios les había autorizado que podían observar esta fiesta de la Pascua en el segundo mes, pero también en el 4º día del mes, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tenía que celebrar esta fiesta año tras año. Como repito, aunque algunas veces quedó interrumpida por estas cosas. Y nadie, bueno, seguimos avanzando un poquito en la historia de la Pascua, y era obligatorio, sin excepción, ¿no? No podían hacer esta fiesta, no podían no hacer esta fiesta, estaban obligados. Miren, no vamos a entrar en la historia de las fiestas, pero habían 3 fiestas anuales, o de estas 7 fiestas, habían 3 en las cuales todo varón se tenía que presentar en el lugar que Dios había elegido para festejar. Una de ellas era la Pascua. No importaba dónde estaban ellos. Si en una ciudad, en otra ciudad, ellos se tenían que trasladar a Jerusalén, al templo donde Dios había elegido, y ellos tenían que ir allí. Es por eso que, hermanos, ya vamos a llegar al Nuevo Testamento un poquito, es por eso que en el día de la Pascua, en esta fiesta solemne y la semana de los panes sin levadura, habían miles por miles, inclusive algunos cuentan por millones, que se encontraban allí, ¿no? Entonces, ellos no podían no festejar esta Pascua. Y nadie con las manos vacías, dice, ¿no? Ahí Deuteronomio claritamente, nadie
con las manos vacías. Esto es un poquito, así en resumen, lo que es la historia de la Pascua. Mira, como dice Hebreos, todo esto era sombra de lo que habría de venir. Todos estos rituales, todas estas leyes, todas estas ordenanzas, Hebreos capítulo 10 dice, era sombra de lo que habría de venir. Y esto está llegando o ha llegado, la que hemos leído, Lucas capítulo 22, versículo 7. Estamos en la fiesta de la Pascua y el Señor Jesús está allí. ¿Dónde está? En Nazaret, donde nació, que tranquilamente podía haber estado, pero no. Suele pasar con nosotros para fin de año. ¿No? Para fin de año es donde las familias nos queremos reunir, ¿no? Para pasar, para despedir el año, para recibir el año nuevo. Entonces, familias que viven en otros barrios o en otras ciudades o inclusive en otro país suelen reunirse, ¿no? Para festejar una fecha. Pero el pueblo de Israel tenía que hacer así para la fiesta de la Pascua, que al mismo tiempo era el inicio de un nuevo año religioso, ¿no? Entonces, ahí es donde llegamos a Lucas capítulo 22. Nuevamente vamos a Lucas capítulo 22 y leemos, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, era obligatorio, era imprescindible, era indispensable, era inapelable, era incuestionable de sacrificar un cordero. El cordero de la Pascua. Pero he aquí, nosotros tenemos al verdadero Cordero de Dios. Ya Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más que había que esperar un tiempo para que se manifieste en su totalidad. Y el Señor en todo su ministerio, en muchas oportunidades, dice, sobre todo en el Evangelio de Lucas, aún todavía no había llegado su hora. Aún todavía no había llegado su hora. Y cuando su hora llegó, puso su mirada en Jerusalén. Entonces acá, mire, todo eso, todo el ritual, todas las ordenanzas de la Pascua se cumple en el Señor Jesucristo al pie de la letra. Entonces vamos a hacer una forma un poquito comparativa, pero era una cena muy especial esa noche para el Señor. Él había estado en muchas, no era la única que estaba. Ya tenía sus 33 años, el Señor. Y había estado en muchas fiestas de Pascua. Pero esta era una especial. Había estado en muchas, esta era la única en su especialidad. Era una cena de despedida. Era la última cena legítima y no habría otra igual a ella. Y ahí donde el Señor se encuentra. Allí estaba el verdadero Cordero de Dios. ¿Por qué el verdadero Cordero de Dios? Si nosotros vamos a Éxodo 2 y volvemos a leer esos versículos, vamos a decir que Dios les dice que del rebaño tenían que tomar un cordero o una cabra de un año, ¿no? El día 10 y el día 14 sacrificarlo, ¿no? En el lugar que Dios eligiere. Bueno, acá nosotros vemos al Señor Jesús, Cordero de Dios, porque fue elegido por Dios mismo. Dice allí en Mateo capítulo 12, versículo 18, y aquí mi siervo, a quien he elegido. El Cordero de Dios
elegido por Dios el Padre. Este cordero que se sacrificaba en la Pascua tenía que estar 4 días. En esos 4 días tenían que examinarlo a ver si no tenía algún problema, porque tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Y hablando del Señor Jesucristo, Pedro dice allí en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20, que Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo. Ahora, una vez que este cordero era examinado, el sacerdote lo tenía que ver para dar su aprobación, si realmente era así, si no tenía defectos. Y del Señor Jesucristo, hablando allí en capítulo 3, versículo 17 de Mateo, cuando el Señor Jesús sale después de ser bautizado, sale del agua, dice: una voz del cielo se escucha. Una voz del cielo se escucha, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado que tengo complacencia. Aprobado. Es por eso Cordero de Dios, sin defecto alguno, elegido por Dios el Padre, preparado de antes de la fundación del mundo y aprobado. El Señor Jesús, allí en Marcos capítulo 14, versículo 21, dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito. Todo estaba escrito a través de estos simbolismos y tipos. Y en Cristo se cumple todo. Mire, antes de estar allí con sus discípulos, en su última cena, el Señor Jesús, 4 días antes, se dirige hacia Jerusalén, conocido como el Domingo de Ramos, ¿no? Su entrada triunfal. Él estaba en Betania, después vienen y entran, esa escena que nosotros conocemos muy bien, que tiran mantos y palmas desplegando va, dice un coro. El Domingo de Ramos, 4 días antes de la Pascua. El Cordero de la Pascua tenía que ser elegido del medio del rebaño y separarlo de un año inocente por 4 días, examinado si realmente tenía alguna enfermedad, algún defecto o algo. Si en caso en ese 4 días se encontraban que este cordero no estaba para sacrificar el día de la Pascua entre las 2 tardes, obviamente lo separaban. Pero con ese propósito tenían que separar. Bueno, Jesucristo entró 4 días antes a Jerusalén. Y en esos 4 días antes, durante esos 4 días, fue examinado. De diferentes maneras. No, diferentes maneras. Los sacerdotes y los ancianos buscaban, dice, falso testimonio. ¿Por qué buscaban falso testimonio? Porque ellos sabían que no tenía mal alguno ese hombre. Pero igual buscaban un falso testimonio. Pilato, ya teniéndolo en su poder, dijo: ningún delito hallo en este hombre. Durante esos 4 días. Aún Herodes tampoco encontró algún delito en él. Judas Iscariote dice: yo he pecado entregando sangre inocente. El ladrón de la cruz exclamó diciendo: ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Aún el centurión que estaba al pie de la cruz dijo: verdaderamente este hombre era justo. Pedro, en su primer discurso, allí en Hechos capítulo 2, dice: varón aprobado por Dios. Hermanos, es el verdadero Cordero de la Pascua. Y allí el Señor Jesucristo, en esta casa del cenáculo, capítulo 22, establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ¿no?
No vamos a entrar en detalle, pero dicen, allí en la cena había 4 copas, que algunos el Señor las tomó, otras no. Y en Lucas se menciona claramente 2 copas que Él las tomó. Una copa al inicio de la cena. Como nosotros empezamos una reunión, una actividad con una oración, así había una copa para empezar la cena, que se conocía como la copa de la santificación. Pero allí el Señor establece un nuevo pacto, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Quizás en otro momento pueden llegar a estudiar lo que es realmente los símbolos del pan y del vino y la cena del Señor. Está hablando justamente de eso, ¿no? Dice, nuevo arreglo de Dios con los hombres basado en la muerte de Cristo. El nuevo pacto en los méritos de Cristo hecho en la cruz. Una relación directa entre Dios y los hombres por los méritos de Cristo. El nuevo pacto es el del perdón y salvación por fe en Jesucristo. El nuevo pacto. Entonces, hermanos, allí vemos nosotros cómo la Pascua que empieza allí en Éxodo capítulo 12, como dice Hebreos, que es una sombra de lo que había de venir, todo se cierra, todo apunta a la persona de Cristo y vemos cómo se va cumpliendo el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas capítulo 24, vemos otra casa a la cual hacía referencia también la canción que hemos escuchado. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. En estos pasajes que lo voy mencionando, me gustaría simplemente resaltar 2 o 3 cositas. Pero allí vemos 2 personas, ¿no? 2 personas con un dilema, ¿no? Con un dilema. Quizás preguntándose, ¿y ahora qué? Después que había pasado, después que el Cordero de Dios dio su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. Después de haber sido sepultado y resucitó, y en ese entonces ellos se preguntan muchas cosas, y ellos mismos lo manifiestan allí. Tienen un dilema, ¿y ahora qué? Quizás estaban un poco desilusionados, porque decían, nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, y ahora no pasa nada. Dolorido por la situación que habían visto, que habían pasado. Quizás salieron con la intención de despejarse, de distraerse un poco de todo el contorno que les había rodeado. Pero ellos van camino a Emaús. Y hay un hombre sale al encuentro de ellos. Qué lindo, ¿no? Que sale al encuentro de ellos. Es de la historia hermosa que dice allí. Pero solamente allí en el versículo 29, después ellos van, conversan, dice, tú eres el único extranjero en medio de esta multitud de miles y miles que no sabe de las cosas que han sucedido. ¿Qué cosas? Y van conversando, oh insensatos de corazón. Y el Señor empieza a predicarles, a explicarles. Quizás arrancó en Éxodo capítulo 12, porque justamente estaban en el contorno de una fiesta, que era la Pascua, la semana de los panes sin levadura. Pero dice la palabra allí, empezando desde Moisés, yendo por los profetas, el libro de Zacarías, Isaías y otros libros, y siguiendo por las Escrituras y otros los Salmos, les explicó que esto era necesario que sucediese. Y bueno, en un momento él atina de seguir de largo. Y ahí los muchachos le dicen, pero ya está tarde. Ya está tarde. Dice, ¿por qué no te quedas con...? Entonces dice allí en versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros.
Y estos días, meditando, reflexionando en estos pasajes, en toda esta historia, no me salía esto: quédate con nosotros. Muchos de nosotros que estamos aquí, como quien les habla, hace muchos años le dije al Señor: quédate conmigo. Quédate con nosotros. Y dice la frase siguiente, un poquito más adelante, dice: porque se hace tarde, el día ya declina, entró pues a quedarse con ellos. Qué lindo, qué hermoso. Estamos hablando de una casa física de verdad, ¿no? Pero acá podemos aplicarlo a nuestro corazón, a ese corazón vacío, hueco, que necesita ser ocupado por alguien. Decirle al Señor: quédate conmigo. Y el Señor inmediatamente accedió a ese pedido, entró, se quedó con ellos. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriere la puerta, yo entraré, dice, y cenaré con él, y él cenará conmigo, de una relación íntima, de una comunión íntima, el uno y el otro. Y eso es lo que está pasando aquí con estos muchachos. Dice: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y el Señor entró a quedarse con ellos. Bueno, allí pasan algunas cositas que ustedes saben. El Señor toma la iniciativa de agradecer por los alimentos. Y allí, cuando Él toma el pan, cuando uno siempre está expectante a lo que hace el visitante o está haciendo algo, y ellos miran allí. En ese entonces no relatan, pero más adelante van a decir, cuando ellos cuentan este suceso a los otros discípulos, dice: lo hemos reconocido cuando Él partía el pan. ¿Qué pasaba en las manos? Las marcas de los clavos que habían sostenido al Señor en la cruz. Ellos no se dieron cuenta por las palabras. Después dicen: qué tan duro que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras. Qué duro es el corazón del ser humano. Qué duro es el corazón del ser humano. Y ellos se preguntan: ¿cómo es posible que estábamos tan penetrados en este problema, en nuestra desilusión? ¿Y ahora qué? Por el contorno que hemos sido absorbidos, que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras. Y el Señor les hablaba de Él mismo. Pero dan testimonio diciendo de que ellos lo reconocieron en el momento de partir el pan. Y desapareció de sus vistas. Pero es en ese entonces cuando mientras ellos conversan con los otros discípulos, porque dice que ellos salen corriendo después de eso, o rápidamente vienen a la ciudad y se encuentran con los discípulos conversando, y la conversación era que las mujeres habían visto al Señor resucitado, y otros creían, otros no creían. Ahí llegan ellos, y ellos también empiezan a contar. Y dice ahí, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Esto es el paso que hay que tomar, queridos amigos, vecinos, que alguien nos pueda acompañar en esta mañana. Decirle: Señor, quédate conmigo porque te necesito. Y el Señor dice: entrará. Está a la puerta de tu corazón, está tocando el Señor, quiere entrar. Y Él entrará.
y te dará la paz que estás buscando, paz a vosotros, dice. Esa paz que no lo encontrás en ningún lado. Por ahí lo encontrás por unos minutos, por un día, 2 días. Pero esa paz con Dios. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino del Señor. Y Él dice, está tocando la puerta de tu corazón. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, la segunda parte dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que les habla hace más de 30 años. Hace más de 30 años entendí este mensaje de la cruz, el verdadero de la Pascua, el verdadero Cordero de la Pascua, que ha sido crucificado allí en la cruz, que dio su vida, el inocente Cordero, sin mancha, sin pecado, fue colgado allí en la cruz. No porque hizo algo malo, porque era inocente, sin mancha, sin pecado, no había fallas en él, por mis pecados, por mis pecados. Y un día le dije al Señor, quédate conmigo, Señor, quédate conmigo. Y el Señor accedió a esa invitación, entró a mi hogar, a mi corazón, y me dio paz, paz para con Dios. A partir de ese entonces, yo tengo la paz con Dios. Quizás en el mundo tenga aflicciones por circunstancias, por momentos, pero con Dios siempre mantengo la paz. No por lo que hago algo yo, sino por lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Yo no sé cuántas veces ya veniste a la iglesia, si es por primera vez o por muchas veces, o por traer a tu hijo a la escuelita dominical o demás. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y decile, Señor, quédate en mi casa, entra en mi corazón, quédate conmigo, dame esa paz que estoy buscando. Y el Señor lo hará. Y el Señor hará. Porque Él vino a eso. Él vino para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo creo que acá más del 90, 80% por lo menos de los que estamos acá, tenemos esa paz con Dios. Porque un día le hemos dicho, Señor, quédate conmigo. Que el Señor bendiga su palabra, que si alguno, como dijo mi hermano Mercado, está interesado, tiene deseo de conversar un poco más de este tema, lo puede hacer con algún hermano que usted le conoce de confianza o conmigo mismo que me voy a quedar. Y con todo gusto, como aquella oportunidad conmigo charlaron, así también estoy dispuesto a charlar y quizás sacarte algunas dudas.